Esto es el segundo video que intentamos hacer, que tratamos de publicar, ¿no? Y en el primero habíamos sentado bases esta comunicación con la gente. Las dos bases que hemos sentado es, primero, hablar de la historia en un concepto netamente peronista, así como la definió Perón, ¿no es cierto? Que la historia de la humanidad no es nada más que la lucha de los pueblos en contra de los imperios, en contra de las dominaciones, y que todos los pueblos quieren ser libres, por eso luchan contra los imperios, no quieren ser esclavos. Y en ese sentido, el otro eje que habíamos señalado era la discusión pragmática, digamos, en los hechos, o empírica, como quieran llamarlo, de la revisión de la democracia, como nos planteaba Cristina en uno de sus actos, ¿no? Que la democracia tiene ya sus límites y habría que revisarla. Y yo planteo de que habría que revisarla más en la práctica que en la teoría, digamos, ¿no? Bien, en la primera base, o sea, en lo que hace a la historia, nosotros por ahí somos muy revisionistas de la historia y usamos mucho, en la práctica de la militancia se usa mucho la didáctica comparativa, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, algunos relatos de la historia que ha hecho José María Rosa, que ha hecho Bartolomé Mitre, que ha hecho Ricardo Roja, gorilas y nacionalistas por iguales, ¿no es cierto? Lo leemos, lo estudiamos y vamos viendo que en algunas cosas coinciden, como por ejemplo este relato que hacen cuando se colonizaba América. Venía el colonizador Pizarro por el Alto Perú, acompañado del cura Valverde, dicen los historiadores, ¿no es cierto?, con una Biblia bajo del brazo. Lo toman al cacique Atahualpa, que era el líder de los aborígenes en la línea del Alto Perú, y tratan de hacerle jurar que renuncia a su Dios, que renuncia a sus ideologías, a su filosofía de vida y que jure sobre la Biblia aceptando el Dios que ellos traían de afuera para lo suyo, ¿no? Atahualpa no quiso y por eso fue condenado a morir en el garrote vil delante de toda su comunidad como escarmiento por no haber aceptado esa Biblia. Fíjense, eso por ejemplo es un relato muy importante que nosotros traemos a la práctica de la didáctica comparativa, por ejemplo, mostrándonos a otros pastores evangélicos acá que con la Biblia bajo del brazo buscan jerarquizar la posición policíaca, darle más equipo a la policía y que termina en condecorar al gatillo fácil, a aquellos que se rebelan contra el sistema de la opresión. Un poco es ya la señalización de su política, hacer de que con el pretexto de la seguridad se ejecute una especie de pena de muerte directamente con el gatillo fácil que la policía jerarquizada y condecorada, digamos, tendría que hacerlo. Eso, por ejemplo, yo lo traigo como una comparación de aquellas épocas de la colonización ahora, porque es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Es la colonización a través de un sistema más moderno, nada más, ¿viste? Y a través de los pastores evangélicos, que en realidad lo pusieron a Bolsonaro en el poder de Brasil, y pretenden acá generar también otro poder fascista, otro poder fundamentalista, digamos, ¿no es cierto?, en la Argentina. Estoy hablando más concretamente de Olmedo y todos aquellos que siguen sus prédicas, ¿no es cierto?, todos aquellos que siguen sus prédicas, justificando con la Biblia la represión, justificando con la Biblia el gatillo fácil, justificando con un esquema de gobierno, por ejemplo, a través del diezmo, quitarle el diezmo a los funcionarios para poder generar un capital e incorporar en la economía de la provincia, combatir una corrupción que realmente no saben dónde está, ni quién la hace, ni qué base tiene, aunque se vistan de peronista o aunque se vistan de Unión Ciudadana, aunque se vistan de la militancia que sea, cristiana o radical, aquel que tiene este tipo de argumentos para hacer política a través de la religión, a través de la iglesia institucionalizada en defensa del sistema, a través de los evangelios. Bueno, esto es
Esto es lo que yo comparo en este momento con aquellos momentos en que se vivía la colonización de América o el avasallamiento a los recursos naturales que estaban en poder de los aborígenes. Hoy pretenden avasallar los recursos naturales que están en poder de los argentinos a través de la misma práctica. Esto es lo que un poco quiero dejar bien claro para que toda la gente vaya entendiendo que toda religión institucionalizada al servicio del sistema capitalista es vehículo de dominación. Hacen de que se arrodillen ante un Dios malo, justiciero, ¿no es cierto?, que es el Dios dinero. Y obvian o denostan a la verdadera creación que el mismo creador ha puesto al hombre como parte de su creación para que sea creativo y recreativo. Sin embargo, esa recreación, esa creatividad humana es totalmente reprimida por el sistema capitalista de dominación imperialista, ¿no es cierto?, para poner al hombre al servicio del capital y generar manos de obra baratas, manos de obra asustadas o reprimidas o perseguidas, ¿no es cierto?, con mucho miedo a que la policía de gatillo fácil ejecute la política por ellos lanzada, digamos. Eso sería la parte. Perfecto, y pasando a la otra rama que es muy importante, que es revisar la democracia en lo empírico, ¿no es cierto? Nosotros hemos definido como para la discusión, para la charla, la categorización de los militantes. Nosotros creemos de que los referentes no se eligen, sino que se lo sienten, se lo vibran, se lo tiene dentro de uno y quizás hasta el nivel del fanatismo. Pero es una emoción saber de que tenemos una persona, varón o mujer, como referente, ¿no es cierto?, para cada uno de los militantes. En ese sentido, por ejemplo, hay compañeros que asumen la referencia política de los patrones, de la patronal política, de los patrones de la política, de los burgueses que están manejando la política. U otros también asumen ¿cómo se llama?, la referencia política de los grandes líderes nacionales e históricos, como fue San Martín, como fue Rosa, como fue Irigoyen, como fue Perón, Evita, Néstor y Cristina, ¿no es cierto? Pero nosotros a todos aquellos que trabajan para esos patrones, lo categorizamos en la militancia de operadores. Para nosotros son militantes operadores para esos patrones. Mientras que a todos los compañeros, inclusive no peronistas, u otros con ideologías mucho más pueblo, ¿no es cierto?, nosotros sentimos como el principal referente en la militancia al pueblo, al vecino, ¿no es cierto?, al hermano, a la familia, a lo que es carne y hueso y que conforman las grandes masas populares que defienden los intereses nacionales, los intereses provinciales, los intereses locales. Esa es la referencia. Y fíjense que esto es netamente una referencia peronista. Perón definió de que los militantes, los dirigentes, todo aquel que quiere llevar adelante una transformación social debe vivir con el pueblo, debe sentirse unido a ese pueblo, debe comer junto con ese pueblo, debe estudiar y debe estar viviendo, tener vivencia dentro del pueblo. Y a partir de esa vivencia es lo que surge la referencia política que yo lo llamo pueblo. Y es Perón el que nos señala ya, en el ocaso ya cerca de su muerte, nos señala diciendo de que su heredero político es el pueblo. Por eso nosotros también asumimos esa frase y esa consigna que el general nos dio, que acá el heredero político es el pueblo. La referencia mayor del militante socioterritorial es el pueblo. Es el pueblo y nada más que el pueblo, porque nosotros venimos a trabajar para transformar la realidad, la calidad de vida de los compañeros que son nuestros familiares, que son nuestros vecinos, que son nuestros amigos, que son nuestros conocidos, nuestros comerciantes, nuestros empresarios, obreros, etcétera, ¿no es cierto? A ellos nos referimos y por ellos estamos dando esta lucha de resistencia contra la dominación. Y es aquí donde yo quiero señalar para la discusión y la revisión de la democracia. Todo militante socioterritorial se debe a su pueblo y tiene como referencia política a su pueblo.
Lo demás son aportantes a esa referencia. Y esto lo queremos plantear nosotros para diferenciar lo que es un militante socioterritorial que nosotros nos consideramos en ese encuadre, ¿no es cierto?, a lo que es el militante operador político de las patronales, aquellos que están trabajando para el PJ, para la UCR, para el PRO, para todas las patronales, vestidas del color que se visten, sirven al sistema capitalista de opresión y corrupto. Todas, sin excepción. Sin excepción. Entonces aquí tenemos que diferenciarnos entre los que operamos para las patronales, ya sea en el caso del peronismo, para Coqui, para Pepo, para Gustavo, son militantes operadores, colectores de votos para esos líderes patronales. Y en el caso del radicalismo ocurre lo mismo con Peche, ocurre lo mismo con Azula, con Aida Ayala, con el propio Rosas o Cipollini. ¿No es cierto? Acá nosotros tenemos que diferenciar. Yo conozco muchos militantes socioterritoriales radicales, ¿no es cierto?, que están trabajando junto con nosotros en el territorio para el alumbrado público, para el zanjeo a cielo abierto, para las escuelas sociales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Estos son un poco los planteos que nosotros queremos hacer para que la militancia empiece a rever, a discutirse, ¿no es cierto?, que los operadores políticos están por un sueldo, están por una dádiva, están por un conchavo, por un acomodo, por un puesto, por un cargo funcionario. Nosotros, los militantes socioterritoriales, nos sentimos tan contentos con ver a un hombre o a una mujer de nuestro pueblo liberarse, ir construyendo su libertad, su soberanía, su justicia social. Que eso en otros espacios se consideran como la sombra, porque un hombre con conciencia es la sombra para el patrón político. Y entonces a ese lo pisan en el cuello. Un hombre con conciencia para un militante socioterritorial es la alegría más grande, es el sol naciente, y nos sentimos muy contentos al lado del compañero que empieza a despertar y a sacarse de encima toda esa dominación cultural, esa dominación social, económica, religiosa, etc. Y se ofreció mejor que nunca.